Hola, ¿cómo están todos? En este video les voy a mostrar cómo utilizar la plantilla desarrollada por el profesor Miguel Cervantes Jiménez para el estudio del duopolio. El profesor Miguel Cervantes es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor del área de teoría microeconómica y él ha desarrollado una serie de plantillas para estudiar tanto la teoría del consumidor como la teoría del productor, plantillas que ha diseñado en Excel, ha incorporado macros y lo que nos permiten estas plantillas es automatizar los procedimientos para la determinación del equilibrio en los distintos mercados, para la determinación de los niveles de utilidad en el caso del consumidor, etcétera, etcétera. Y no solo tiene plantillas diseñadas para el estudio de la teoría microeconómica, sino que también podemos encontrar en su página web plantillas aplicadas a la macroeconomía. En esta sesión vamos a revisar cómo utilizar la plantilla relacionada con el duopolio, que como hemos visto en clase es una variante del oligopolio. Entonces, a través de esta plantilla nosotros vamos a ver cómo los modelos, ¿no? Generan los distintos modelos utilizados para estudiar el oligopolio, generan equilibrios distintos con base en los supuestos implícitos en ellos. Entonces, recordemos nosotros que para el estudio de los oligopolios, que para el estudio del duopolio, las empresas pueden realizarlo de distintas maneras. Existen distintos modelos para el estudio del comportamiento de las empresas al interior de una estructura duopólica. Entonces hemos visto en clase que las empresas pueden competir o pueden cooperar. Si las empresas deciden competir entre ellas, pueden hacerlo ya sea fijando los niveles de producción o fijando los precios. Y por su parte, cuando deciden cooperar, pueden hacerlo a través de la formación de un cártel. Pues bien, dentro de los modelos de competencia que ya hemos estudiado en clase, tenemos el modelo de Cournot y tenemos el modelo de Stackelberg, competencia en cuanto a cantidades. La particularidad del modelo de Cournot, tal como está aquí señalado, se basa en el hecho de que las empresas deciden de forma simultánea su nivel de producción, o lo que es lo mismo, las empresas deciden al mismo tiempo cuánto van a producir. Y por su parte, en el modelo de Stackelberg, en el modelo de competencias en cantidades, desarrollado por el economista alemán Heinrich Stackelberg, acá se modifica ese supuesto y la decisión sobre el nivel de producción se toma en dos tiempos. Entonces, en un primer momento, una empresa, la que se denomina líder, determina cuánto va a producir y en función a esa decisión previa tomada por la líder, es que la segunda empresa, que se denomina empresa seguidora, va a establecer su cuota de producción. Muy bien, ahora, si lo que estudiamos es la competencia, pero ya no utilizando la cantidad como variable estratégica, sino utilizando el precio, tenemos otro tipo de modelo. En este caso, el profesor Cervantes ha incluido el modelo de Bertrand, que como hemos visto es muy similar al modelo de Cournot, salvo que la variable clave acá es el precio, ¿no? Pero la elección del precio se toma de forma simultánea. Y el otro modelo que presenta de competencia basada en precios es el modelo de liderazgo en precio, que si bien nosotros no hemos visto en clase, hemos visto el modelo de productos diferenciados, pero usted puede agarrar cualquier libro de teoría microeconómica y lo puede encontrar aquí. Y finalmente tenemos el modelo de colusión, el modelo de cártel, ¿no? Que consiste en lo contrario de la competencia. Acá las empresas deciden establecer un acuerdo para obtener beneficios como si fuesen un monopolio. Pues bien, recordemos de las clases que hemos visto, de las clases de microeconomía 3, que estos modelos han partido de un supuesto fundamental. Hemos nosotros supuesto que los costos marginales son nulos. Hemos hecho ese supuesto hemos establecido ese supuesto, hemos partido de ese supuesto para simplificar el análisis. Pues bien, entonces vamos a desarrollar el ejercicio que tenemos en clase, que planteamos en clase, ¿sí? En el que reseñamos la situación de una empresa, perdón, de un mercado en el que existen únicamente dos empresas que satisfacen la totalidad de la demanda. Ahora, recordemos el supuesto de los costos marginales. Hemos supuesto que tenemos costos marginales iguales entre las dos empresas y que estos además son nulos. Ahora bien, ustedes pueden observar aquí la función de demanda inversa dada por esta expresión o la función de precios que nos indica que el precio está en función de la cantidad y a su vez la cantidad
es la suma de la producción de ambas empresas. Pues bien, este es el ejercicio que hemos planteado en clase y es el que vamos a desarrollar acá con esta plantilla. Entonces, ¿qué observamos? Del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, tenemos algunos botones. Ahora, aquí tenemos este botón para estudiar el modelo de Cournot, de Stackelberg, el de Cartel. Este botón de aquí, que representa las curvas de isobeneficio, nos muestra las curvas de reacción puntualmente. Y acá, este cuarto botón, este quinto botón, nos muestra un cuadro comparativo de todos los equilibrios en el duopolio. Y finalmente, este sexto botón nos muestra los equilibrios del duopolio a través de los distintos modelos, pero con costos diferentes a cero. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el modelo de Cournot. Damos clic. Muy bien, entonces recordemos nuestro ejercicio, una función de demanda de este tipo con costos marginales nulos. Introducimos aquí, como ustedes pueden observar, tiene que introducir los parámetros de la función inversa de la demanda. Función de demanda inversa que, como hemos visto en el modelo general, tiene la siguiente forma. El precio está en función de un parámetro constante A menos un parámetro B multiplicado por el nivel de producción. Es exactamente lo que tenemos aquí. Ahora vamos nuevamente a nuestra plantilla y observamos. Vamos a reemplazar A, que corresponde a la ordenada al origen, en nuestro caso es 30, y B, que representa la pendiente. En nuestro caso tenemos una pendiente de -1. Al introducir esta información, ¿qué obtenemos? Como ustedes pueden observar, obtenemos la producción de equilibrio. Fíjense en la leyenda que está aquí en la parte inferior. Nos indica que los resultados están contenidos con este color, el equilibrio está representado con el color amarillo y los datos que usted tiene que insertar corresponden a las celdas resaltadas en naranja. Entonces, con esta información nosotros hemos determinado automáticamente el equilibrio de esta industria, el equilibrio de este oligopolio bajo los supuestos del modelo de Cournot. O hemos establecido el equilibrio de este duopolio suponiendo que las empresas deciden simultáneamente su nivel de producción. Y es lo que encontramos en clase. La producción de cada empresa es de 10 unidades, la producción de la industria es de 20 unidades y un precio de $15. Recordemos que en el caso de la competencia a lo Cournot, el equilibrio al que arriba en este duopolio es un equilibrio simétrico. Y en la parte derecha nosotros tenemos graficadas las funciones de reacción. Aquí están las leyendas. La recta azul representa la función de reacción de la empresa 1, la recta naranja, acá, representa la función de reacción de la empresa 2 y el equilibrio de este modelo de Cournot está representado por la intersección de estas dos curvas señaladas con el punto amarillo. Tenemos aquí. Muy bien, entonces, esto en cuanto al modelo de Cournot. Hacemos lo propio con el modelo de Stackelberg. Recordemos que en clase vimos el mismo ejemplo, con la misma función de demanda, solo modificamos la temporalidad en cuanto a la decisión sobre la producción. Volvemos a introducir los datos, 30, mi constante A, -1, mi pendiente, y la plantilla me calcula la situación de equilibrio de este duopolio en competencia con liderazgo en cantidades. Entonces tenemos que en este caso la empresa 1, la plantilla toma como líder a la empresa 1, entonces vemos que la empresa 1 produce 15 unidades, la empresa 2 produce exactamente la mitad, es lo que ya hemos visto en clase, y la producción total de la industria es de 22.5 unidades a un precio de 7.5. Vemos esto representado en nuestro gráfico de las funciones de reacción. Recuerde que en el modelo de Stackelberg, la empresa líder decide primero. Y en función a esa decisión previa, la empresa seguidora, en este caso la empresa 2, reacciona y toma una estrategia. Entonces nosotros observamos que el equilibrio del modelo de Stackelberg va a estar situado sobre la función de reacción de la empresa seguidora, en este caso de la empresa 2. Si la situación fuese lo contrario y la empresa 1 fuese la seguidora, entonces nuestro equilibrio de Stackelberg estaría situado sobre la función de reacción de la empresa seguidora. Eso lo tenemos que tener claro. Volvamos. Ahora, ¿qué ocurre? Pasemos acá al equilibrio, a los equilibrios del duopolio. ¿Sí? Observen nuevamente, vamos al quinto botón, equilibrios del duopolio. Lo que les mencionaba al inicio del video,
que aquí vamos a poder encontrar una comparativa de todos los equilibrios. Introducimos la información, ¿no? Nuevamente 30, pendiente menos 1, y en automático la plantilla nos genera los distintos equilibrios. Entonces vemos el equilibrio de Cournot, el equilibrio de Stackelberg, el equilibrio de Bertrand y el equilibrio de Cartel. Observemos los niveles de producción, tanto de las empresas como de la industria en general, y los precios. Entonces nosotros fácilmente podemos observar, tal como ya hemos visto en clase, como hemos discutido en clase, que los modelos que se utilizan para el estudio del oligopolio generan también ineficiencias, a excepción del modelo de Bertrand, que como ya vimos en clase, genera un mismo nivel de eficiencia o genera un equilibrio eficiente tal como el de la competencia perfecta. Situación que nosotros discutimos y habíamos denominado esta situación como paradoja de Bertrand. Entonces ustedes pueden observar fácilmente y podemos deducir que el modelo de competencia duopólica que genera menos ineficiencia es el modelo de Stackelberg, seguido del modelo de Cournot, seguido del modelo de Cartel. ¿Qué ocurre con el Cartel? Recordemos que acá hay una asociación. Entonces las empresas deciden ponerse de acuerdo, establecer acciones, estrategias en conjunto, ¿para qué? Para obtener resultados como si fuesen un monopolio. Entonces acá lo que hacen las empresas es unirse, ¿sí? Se convierten en un monopolio virtual, optimizan sus resultados, determinan como un monopolio virtual su nivel de producción y su nivel de precios óptimos y finalmente reparten el mercado en partes iguales. Tenemos esta situación. Entonces aquí tenemos en el gráfico nuevamente las funciones de reacción y los distintos equilibrios. Ya sabemos que el punto en el que se intersectan las dos funciones de reacción corresponde al equilibrio de Cournot. Acá está señalado con el puntito verde. Ahora, el equilibrio de Stackelberg, en este caso con la empresa 1 como líder y la 2 como seguidora, se va a encontrar sobre la función de reacción de la empresa seguidora, en este caso de la empresa 2. Tenemos aquí, observen, el equilibrio de Stackelberg con una producción de 15 unidades para la empresa líder y de 7.5 para la empresa seguidora. Seguimos, el equilibrio del modelo de Bertrand. Recuerde que este es un equilibrio a la competencia perfecta, que en este caso corresponde a la situación en que cada empresa produce 15 unidades y tenemos este equilibrio acá. Y finalmente tenemos el equilibrio de Cartel, que es el equilibrio menos eficiente, representado con el punto morado que observamos aquí. Volvemos nuevamente a nuestra pantalla inicial y ahora pasamos a un análisis en el que prescindimos de este supuesto, del supuesto de costos marginales nulos. Entonces, vamos a ver, con la misma función de demanda inversa que tenemos aquí, la misma función, ahora vamos a modificar el supuesto en cuanto a los costos marginales. Y vamos a asumir que los costos marginales son iguales a 3. Estos costos marginales iguales a 3 derivan de una función de costos totales del siguiente tipo, ¿no? Costo total de la empresa I, de la empresa 1, de la empresa 2, es igual a 3 por la producción de la empresa I. Para la empresa I, bueno, las empresas 1 y 2. Esta es la forma. ¿Sí? Esta es la forma. Entonces, con una función de costos totales de este tipo, nosotros vamos a obtener unos costos marginales iguales a 3, constantes iguales a 3. Entonces, vamos a ver qué ocurre acá. Introducimos la información de la función de demanda inversa, 30, ¿no? Beta 1, menos 1, y las funciones de costos. Observen las funciones de costos. Aquí tenemos la función de costos de la empresa 1 y la función de costos de la empresa 2. ¿Qué forma tiene nuestra función de costos? De este tipo, ¿no? Es una función de costos lineal. Entonces vamos a llenar. Vamos a ver A, en este caso la función de costos de la empresa 1, A es igual a 0, ¿no? Tenemos ese término en nuestra ecuación de costos. B, en este caso B es igual a 3 y C, que representarían los costos fijos, son nulos también, 0. Lo propio hacemos con la empresa 2. D es igual a 0 también. E, ¿no? La pendiente, nuestros costos marginales de 3. Y finalmente F, nuestros costos fijos para la empresa 2, que también son nulos. Y determinamos
los distintos equilibrios, tanto de Cournot, Stackelberg, Carter y Bertrand, con la misma función de demanda, pero modificando el supuesto en cuanto a los costos marginales. Acá tenemos costos marginales positivos e iguales entre las dos empresas. Entonces observemos cómo se modifican los equilibrios. Acá observemos en cuanto a producción y en cuanto a precios. Nuevamente tenemos representado aquí en la parte superior el gráfico de las funciones de reacción y en la parte inferior tenemos representado el gráfico de la industria. Fíjense que es el gráfico que tradicionalmente utilizamos para el estudio de las estructuras industriales. Entonces tenemos aquí el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. Tenemos la función de costos marginales, en este caso costos marginales constantes, aquí, para la empresa 1 y para la empresa 2. En este caso tienen los mismos costos marginales, por tanto tenemos una sola línea. Y tenemos la función de demanda a la que se enfrentan todas las empresas. Que ustedes observan está en este punto, ¿no? Y tenemos nuevamente los distintos equilibrios. Observe el equilibrio de Cartel, el equilibrio de Cournot, el equilibrio de Stackelberg y el equilibrio de Bertrand. Entonces, volvemos a nuestra pantalla inicial y esta plantilla, ¿qué nos permite? Esta plantilla nos permite verificar que los ejercicios que hayamos resuelto, que ustedes hayan resuelto, ejercicios de los talleres, ejercicios de los laboratorios, estén correctamente resueltos, ¿no? Que ustedes hayan arribado a las respuestas acertadas. De modo que esta plantilla les permite verificar, les permite comprobar que ustedes han hecho de manera correcta la resolución de los ejercicios. Entonces, si tienen alguna duda, pueden dejar un comentario en la plataforma del aula virtual o pueden dejar un comentario en el video. Nos vemos después.